estábamos debajo de un portal conversando. Un tipo se acercó a nosotros, nos miró, apuntó a Eduardo y ahí me agaché. Le oí manipular el arma de nuevo. Esperé que tal vez me disparara. El 7 de marzo recuerdo que eran las 3 y pico de la mañana, el centro operativo de servicio de la comandancia del 072, pues me llama, me comunica que en la localidad de Cercanto había herido a una persona por arma de fuego. El herido me presentaba con lo que era una herida de bala que tenía entrada y salida. Nosotros lo que nos encontramos aquí son pues, algodones, agujas, y frascos, y esparadrapos, y más esparadrapos, y más esparadrapos, y nos desvirtúa la escena. Nos pasa en muchísimas ocasiones, pero nos hacemos cargo que primero es salvar la vida de esa persona. Pero lo que nos encontramos fue eso. Y entre todos esos esparadrapitos, un naipe, un doble en copas. La prensa estábamos desatados, claro. Es que había otra carta. Es que aquello en ese momento se convirtió en la principal noticia fundamental y relevante para todos los periodistas de sucesos y para todos los ciudadanos de Madrid. Esta mañana en Madrid alguien le ha pegado un tiro a la cabeza a un joven. No le ha matado, pero en el lugar del suceso ha aparecido un naipe. En el primer caso, el asesino dejó un as de copas. Hoy, justo un mes después, el 2 de copas. Es un espécimen único. Un joven, trabajador, una pareja de inmigrantes. ¿Qué patrón victimal tiene? ¿Es un visionario? ¿Es un misionero? Un fin lucrativo no hay ninguna connotación erótica. ¿Está buscando poder, control, se quiere hacer famoso? Ahí así que uno se entrega a tope. Y empiezas a ver que tus compañeros de otros medios también se están moviendo y es una carrera contra reloj. Yo te puedo decir que cada mañana lo primero que hacía era ver la competencia, ver qué habían publicado mis compañeros. Y como hubiesen publicado algo, intentar adelantarles, porque la presión era brutal. Cuando nos veían aparecer por la Jefatura Superior de Policía, por la Comandancia de la Guardia Civil, casi se daban la vuelta y ni nos saludaban, porque sabían que la pregunta iba a ser inmediata. ¿Qué sabes del asesino del naipe? ¿Con qué pistas cuenta la policía? Se necesita tiempo para trabajar y para unir todas estas cosas. Este no es el criminal que comete algo y está deseando que le pillen. Lo que quiere es ver si verdaderamente es capaz de burlar a la fuerza policial y lleva un tiempo consiguiéndolo. Es difícil, la verdad es que es difícil abstraerte porque tú ves la tele y ves las noticias como el tema de la Sina Baja con tanta presión ya mediática, porque ya estábamos hablando en ese momento de presión mediática. No había cadena de televisión que no tuviera un programa de sucesos, era tremendo. La noticia valía mañana a las 8 de la mañana, pasado ya no valía. Había una auténtica convulsión. Bueno, los periodistas de sucesos siempre estamos acostumbrados a esto de que nos digan de que si es morbo, que si somos los culpables de aumentar la psicosis. Pero es que la psicosis ya estaba entre la policía y la Guardia Civil. Es que no paraban, no dormían, porque todo el mundo estaba pendiente de que pudiera volver a matar al asesino. Las fuerzas de seguridad del Estado de la Comunidad de Madrid están en jaque. Yo diría, primero, lo que sabemos es que hay un criminal, o a lo mejor más, que hay que pillarlo cuanto antes para que se pudra en la cárcel. Y 3, una vez en la cárcel, habrá que hacer un análisis en profundidad por si tuvo traumas infantiles, cosa que a mí personalmente me da igual. El 2 de copas, Teresa, quiere decir muchas cosas, pero también quiere decir que intentaba en esta ocasión matar a 2. El 2 de copas casi fue un reto, periodísticamente hablando, de saber qué estaba ocurriendo, pues lo típico, qué relación había entre un crimen y otro, que si era la misma persona eran distintas, porque uno utilizó un pueblo de la periferia, uno tenía una vía de escape muy buena, como era Barajas, que tenía la M30, la M40, la A2, y sin embargo en Tres Cantos lo hacen en una zona más o menos céntrica, que podía haber sido visto por mucha gente. Es decir, el contexto era completamente distinto y era una situación de analizar un crimen y analizar otro y decir, sí, pero no. O sea, estamos ante un mismo modelo criminal, pero la situación es muy distinta. La prensa decíamos, es el mismo, no puede, por supuesto, pero hablamos con los policías y decíamos, bueno, espérate, porque no lo sabemos, también pudieran ser los tiradores. Puede ser un imitador, puede ser, en fin, hay diferentes líneas, ¿no? Pero siempre con la debida reserva. La prisa era
qué arma se estaba utilizando, ¿no? Cuando interviene un arma de fuego, pues lógicamente buscas vestigios, o casquillos, o proyectiles, lo que coloquialmente conocemos como la bala. En el caso nuestro de Tres Cantos se hace un estudio y vimos la trayectoria que puede tener, porque sabemos que puede ser pues casi definitivo o importantísimo encontrar ese proyectil. El proyectil, cuando pegan algo duro, pues también rebota, ¿no? Que es lo que pasó en este caso. Tardamos en encontrar el proyectil 3 días y estaba, pues, yo creo que había, no sé, unos 25 metros del lugar donde cayó herido Eduardo. Entre tanto, el chico, principal testigo, sigue ingresado en La Paz. En la cuarta planta de este hospital se encuentra el joven tiroteado. Su evolución por ahora está siendo favorable. La policía espera que se recupere para poder tomarle declaración y aclarar así algunas de las incógnitas que rodean este caso. Lo mejor, por decirlo de alguna manera, de este crimen es que había 2 testigos. El chico que recibe el disparo en ese momento no estaba mirando directamente al asesino, la chica sí tiene más oportunidad de verle. Anají tiene una importancia fundamental porque es un testigo principal importantísimo que no siempre, pues en los crímenes, pues lo normal es que no tengas un testigo presencial. Ese testigo estuvo disponible para los medios pues bastantes veces. Para nosotros era poder acceder a un testigo de verdad, a uno relevante, no un vecino que te cuenta, no que yo escuché. Estábamos hablando con alguien que había sobrevivido al asesino de La Baraja. Anají Castillo Ruperti. Hola, muy buenos días. Después de unos minutos levanté la cabeza y ya no estaba. Se fue, pero no le sentí cuando se fue. Cuando me levanté, yo lo vi tirado de mí en el piso y nada. O no sé por qué me dejó viva. En un programa que hacía en Antena 3, en el que se hablaba especialmente de crónica negra, casuística, yo conozco a Anají. Beatriz, hoy tenemos a la testigo en el plató. Se encuentra con nosotros Sana, la mujer que aquella noche salvó milagrosamente la vida. Como es lógico, esa mujer tiene miedo, vive aterrada. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Y de pronto me encuentro con Anají, una mujer preciosa, frágil, completamente superada por las circunstancias. Los medios de comunicación la estaban devorando. Su cara se había visto en un montón de medios de comunicación. De algún modo se estaba negociando con la situación que tenía. Ella llevaba muy poquitos meses en España, había venido a estudiar, no tenía una buena situación económica. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Ana? Era un chaval normal. O sea, yo no me imaginé en ningún momento que nos iba a disparar o nada malo. O sea, como alguien normal que pasaba y nos preguntaba algo, pero nunca me imaginé que iba a sacar un arma. Ella sola se había metido en una espiral terrible que ponía en peligro su vida, porque nadie había sido detenido. Y el que ya era conocido como el asesino de La Baraja seguía libre. Decidí ayudarla y personarme en su nombre. A partir de ese momento se convirtió en la testigo protegida. No poder hablar con Eduardo, pues aquí nos agarramos a Anají, que era la testigo presencial de los hechos y era la que nos podía aportar el máximo de información necesaria para poder identificar o localizar al autor. El trabajo que hace la Guardia Civil con Anají consiste básicamente en obtener el mejor testimonio posible. Aporta que era una persona delgada, la altura que 1,80, es morena, que tiene perilla. Dice también que la cara como si tuviese vello, los pelos un poco de punta. Y allí ya pues cuando se confesiona el retrato rojo. Esta es la zona de la cocina. Y esa la testigo. Sí, y aquí Eso no es real.
Hace apenas unas horas, en la localidad madrileña de Arganda del Rey, han aparecido dos cuerpos y a su lado dos cartas de la baraja. Un hombre asesinado y una mujer herida de gravedad por un disparo en la cabeza. Las cartas de la baraja, el 3 y el 4 de copas. Unos elementos que hacen pensar en la existencia de un asesino en serie que, de confirmarse, habría actuado por tercera vez. Recuerdo ese día a la perfección. Estábamos en la redacción y yo había terminado mi trabajo, pero en aquel entonces nos quedábamos incluso a las 12 de la noche, por si os saltaba algún crimen, están en la redacción y pueden movernos. Y nos llegó la alerta al móvil. Tiroteo en Arganda, una persona fallecida, una herida muy grave. Digo, ha reaparecido. Y llegar a un escenario completamente oscuro, alejado de todo, ver a la gente de homicidios de la Guardia Civil con la cara completamente descompuesta y decir, una simple pregunta, ¿es? Y decir, sí. En ese momento te recorre el frío por todo el cuerpo y dices, eres periodista antes que persona, en este momento tienes que trabajar porque además estás en pleno cierre de la edición, pero la rabia que sientes por dentro, dices, tan maldita ahora que no la habéis detenido. La mujer, que resultó herida en el último ataque hasta ahora del asesino del naipe, ha muerto tras 44 horas en coma. Según la embajada rumana, el matrimonio Magda provenía del distrito de Bistrița Năsău, una zona campesina. La mujer llevaba solo 2 semanas en España visitando a su marido. Él vino a nuestro país a trabajar hace 1 año y medio. En Rumanía dejan 2 hijos, uno de 10 años y otro de 14. Eso es lo más lamentable de este asesino. Que nunca hay ningún patrón para matar a nadie, pero es que en este momento lo hubo menos. O sea, es matar por matar, la satisfacción de matar, sin ningún móvil. A sangre fría total. Es decir, pasó al lado de ellos, pudo hasta verles y luego le disparó por la espalda, cobardemente, a sangre fría, y primero el varón, por si acaso tenía algún tipo de problema. Y luego se esfumó, como siempre. Acercarte a los edificios cercanos, empezar a preguntar a la gente y la gente darte una respuesta que a mí no se me olvidará en la vida. De decir, ¿ustedes no han oído los disparos? Dice, sí, lo hemos oído, pero pensábamos que eran petardos porque mal llegaba el marca. Cuando uno oye eso, se le hiela la sangre, a mí por lo menos. Todos estamos temiendo que el asesino de la baraja vuelva, y el asesino de la baraja vuelve. Y entonces ya saltan todas las alarmas. Es el buscadísimo asesino del naipe. El caso del asesino de la baraja. El asesino de la baraja. El asesino de la baraja ha vuelto a actuar. El asesino de la baraja ha vuelto a actuar. 2 naipes, el 3 y el 4 de copas. Estaba en los medios de comunicación todos los días,
noticias, televisiones, radios, prensa escrita, en todos los medios. Dices que hay un asesino en serie en la calle. Todos deberíamos sentirnos amenazados sin meter miedo a nadie, solo para que todo el mundo tenga la prudencia de saber que Bueno, es imposible tener prudencia contra esto. conviene ir acompañado, conviene ir alerta, conviene no entrar. No vas a ir por la calle mirando a ver si viene un asesino a pegarte un Pero tiro. Teresa puede evitar estar esperando al autobús a las 3 de la madrugada solo. Estamos todo el mundo asustado. Y yo voy a las 2 de la mañana a trabajar y también me da miedo, ¿no? Hay una alarma social en ese momento en Madrid. Con el caso del asesino del naipe se generó cierta psicosis y yo tengo que confesarte que fue con el único que he pasado miedo personal por este asesino. Porque yo vivía en ese momento con mis padres, tenía un aparcamiento y llegaba a altas horas de la madrugada, cuando terminábamos y cerrábamos la edición, tenía que recorrer 400 metros aproximadamente del aparcamiento hasta la casa de mis padres y yo dije, este me espera en una esquina, me pega un tiro en la nuca y no se entera nadie. Ahí sí, definitivamente pensamos que estamos en lo que de una forma coloquial conocemos como un asesino en serie. Ya lo esperamos en cualquier punto de la comunidad o incluso de fuera y estábamos esperándonos lo peor. Todos nos vimos muy pesimistas porque, claro, la certeza era que iba a seguir matando a Fabri y que podíamos ser cualquier cosa. Los asesinos en serie pasan especiales fases emocionales. Hay una que es la fase de aura, en la que el sujeto rompe cualquier inhibición conductual y decide actuar. Hay una fase de venteo o de caza activa, búsqueda de víctimas. La fase de ataque. Y luego entra en una fase que llamamos de resaca. También periodo de calma, en este caso. Los periodos de calma eran cortísimos. No había más de un mes de periodo de calma. La pulsión homicida era enorme. 150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de La Baraja. Leticia Ortiz está en el lugar del crimen. Leticia, buenas tardes. ¿Es un lugar aislado? Sí, es un lugar bastante apartado, una especie de camino de tierra que quienes viven aquí utilizan para pasear y para sacar al perro. Está también rodeado de olivos. No sé si ustedes pueden ver detrás de mí un cordón policial. Tras ese cordón todavía hay varios agentes investigando, peinando la zona, buscando pistas que arrojen luz a un crimen que ha sacudido a los vecinos de Arganda del Rey. El tiempo para nosotros era oro, para poder, detener a esta persona, porque era un peligro público, ¿no? La inspección ocular superó a la de Tres Cantos, porque allí era prácticamente campo abierto, con muchísima maleza, no se pudo localizar ningún proyectil, estuvimos varios días allí con detectores de metales, el equipo de homicidios al completo, ayuda del equipo del territorial y bueno, pues casquillos no se recogieron. Como periodista palpabas la angustia que había entre los investigadores, la preocupación, en sus comentarios, en su manera de actuar, en cómo llevan a cabo los protocolos. 150 policías y guardias civiles trabajan en Madrid para esclarecer los crímenes del asesino en serie conocido como el asesino del naipe. Todavía quedan muchos puntos oscuros en la investigación. Yo he aprendido mucho de los muertos. Yo he sido una persona que lo he sabido escuchar, ¿no? Yo nunca he dado un caso por perdido. Dentro del poco raciocinio que existe en el mundo delincuencial, esto te rompe todos los esquemas. No coincidían los días, no coincidía la franja horaria, no coincidía el lugar. Pues te encuentras un panorama desconocido y en ese ínterin pues empezaron a pasar los días, nosotros seguimos en nuestro trabajo, avanzando poco a poco. Yo quería que volviera a actuar, eso sí, frustrando su acción, claro. Cada nueva actuación hemos visto que en mayor o menor medida nos va dejando una huella. La obsesión y la preocupación es que volviera a matar. Es
eso es lo que nos recomía por dentro. La cuestión era evitarlo, trabajar lo más deprisa y lo más diligente posible para tratar de evitar. Esa era nuestra obsesión. En ese momento, mi grupo en concreto, planteamos la posibilidad de que pudiera repetir en la zona de Vicálvaro y Rivas hacia Madrid. Yo vivía en esa época en Vicálvaro y tomé mis medidas, y familiares míos, yo le dije que un cierto día no salieran a la calle ni a tirar la basura. Las armas de fuego dan mucho conocimiento en la investigación de un delito. Hay muchas cosas que un experto en balística puede aportar a la investigación, y en muchas ocasiones los vestigios balísticos es lo único que va a haber para poder esclarecer un hecho delictivo. Los naipes estos que se vienen encontrando para un laboratorio de balística no tienen ninguna importancia. La policía no está investigando cartas, no me van a llegar cartas, pero en el caso de que las hubiera, tampoco hubieran llegado al laboratorio, porque al laboratorio deben llegar exclusivamente aquellos vestigios balísticos que puedan ser examinados. No queremos otros elementos que no sean balísticos. Hablo con los investigadores y me ponen una pequeña prueba. Y me dice, hay un homicidio antes de las de Copas que está ya relacionado con este. Digo, ¿cómo lo habéis relacionado? Dice, por balística. Digo, pues solo puede ser el de la calle Alonso Cano. ¿Tú cómo lo sabes? Pues muy sencillo. Es el único sin resolver producido por arma de fuego en Madrid en este año. Paco era el portero de un edificio en la calle Alonso Cano. Fue una situación terrible para mí. Yo salí a trabajar unas horas y cuando yo regresé, yo entré y encontré a Paco tirado en el piso. Había un enorme charco de sangre ahí. Mi niño estaba en la silla, solamente gemía. Él había estado como 4 horas frente al cadáver de su madre. Paco le había pasado el desayuno y mi hijo estaba sentadito ahí. Cuando yo entré, mi niño se bajó de la silla y se acercó, pero la angustia de ver esa escena tan dolorosa. Pensando que si hay 4 toallitas de esos de mear y para recoger no hay nada, es que has tirado unas cuantas. Que no he tirado ninguna. Isma. Que no he tirado ninguna, te lo he dicho, las que he tirado te lo he dicho. Entonces se ponen patas y se van a la basura. Ma, ¿yo qué quieres que te diga? Yo te estoy diciendo que no las he tirado, que las que he tirado te lo he dicho. Vale, pues ya está, vale. Pues busca otras lógicas. Cuando yo te estoy diciendo... Con ruedas de molino, ¿vale? Bueno, mira, mamá. Me llamo Alberto Ledesma, soy hijo de Juan Francisco Ledesma, portero asesinado por el asesino de la Baraja. Lo que me han contado es que yo estaba en casa cuando ha llegado el asesino de la Baraja y le ha disparado a mi padre, que yo recordaba eso.
que yo se los contaba a mis compañeros en la escuela. Y mi mamá me decía que no hable de eso, porque, bueno, me imagino que era traumático para los otros chicos. Tal vez yo no podría estar vivo, podría yo también haber muerto ese día. Ahora viéndolo como un adulto, sí me doy cuenta que sí fue algo muy cruel que lo haya hecho frente a mí. Hicieron un buen trabajo los psicólogos, los psiquiatras a los que me llevaron, pero yo no recuerdo nada, absolutamente nada. De eso no recuerdo ni a mi padre. El disparo fue lo que llamamos prácticamente ajusticiamiento. Es un disparo a la cabeza y se recogen los dos elementos básicos. Se recoge la vaina y se recoge la bala porque el cadáver tiene orificio de entrada y salida. Las armas que más se utilizan en España para cometer hechos delictivos son las pistolas. Y en cuanto a calibre, el calibre internacional por autonomía es el 9 milímetros paralelo. Y de repente sale un 7.62. Un 7.62 Tokarev, eso llama la atención. Cuando hay un delito de 9 paralelo decimos otro, ahora hay que estudiar todo. Pero claro, cuando te entre una de 7.62 no es otro. Esto hay algo sospechoso y algo concreto. El interés de la balística es encontrar un arma, el interés del investigador es encontrar a un autor y el interés de los medios es darle publicidad y divinizar si acaso a un autor y hacer pues algo popular. Y no cabe ninguna duda que la barajita en ese momento pareció a los medios que era una cosa de más interés popular que los propios vestigios. Yo lo llamaría el asesino de la Tokarev, porque es con lo que está actuando. Una y solamente una Tokarev está participando en todos los hechos delictivos y ha disparado todos los proyectiles que estoy observando. Eso no hay ninguna duda y no necesito arma. Sé que es una y solamente una. Ha sido escenario de un tiroteo que ha acabado con la vida de una clienta y de un joven, hijo de la propietaria. Los 5 de febrero estamos trabajando en esa fecha con los vestigios recogidos en el bar Rojas. Y ya el laboratorio de balística ya sabemos lo que tenemos entre manos. Un delincuente que está cometiendo asesinatos con una Tokarev. Yo tenía 3 disparos. Y a mi hijo le metieron un tiro en la sien. La doña Brocal se encuentra en estado grave. La policía de momento no descarta ninguna hipótesis, incluido el ajuste de cuentas. Me arrepiento mucho de haber cogido el bar Rojas. Y maldigo el día que lo cogí. Incluso a veces me he echado yo la culpa de lo que pasó.
El cuerpo encontró el conductor del bus nocturno que une ese barrio por la plaza de Cibeles. El joven tenía un fuerte golpe en la cabeza y había sangrado abundantemente. La policía de homicidios sigue buscando pistas para resolver este caso, aunque las primeras informaciones descartan ya el robo como un móvil del crimen. Yo nací en Soria y con 18 años me marché a Madrid. Ahí conocí pues, al padre de mi hijo y me marché con él a Alcalá de Henares. Tenía un amigo y me dijo, Maite, conozco un bar donde te iría a ti genial. Y bueno, pues lo cogí. Pues fíjate que maldigo el día que lo cogí. Me arrepiento mucho. Incluso a veces me he echado yo la culpa de lo que pasó. Estábamos en el bar, era un miércoles. Mi hijo venía a la hora de cerrar. Pero ese día vino a comer porque yo no me encontraba bien. Tenía como dolores de tripa, del periodo y eso. Y se vino a comer. Y comimos. Recuerdo que comimos un filete de ternera con patatas fritas. Hasta que entró una clienta, se llamaba Juani, que quería llamar por teléfono, se le había roto la lavadora y bueno, pues yo viendo la tele. Y en ese momento pues entra un hombre y se pone enfrente de mi hijo y yo pues me giro, le veo, pues un cliente más y vi que le sacó una pistola. En ningún momento pensé que esa pistola fuera de verdad y de repente oigo ¡pum! Me levanté corriendo y miré hacia la barra y vi que mi hijo ya no estaba allí. Entonces se me quedé bloqueada. ¿Qué ha pasado? Cuando veo que este señor se gira a mí con la pistola. Entonces me tiré al suelo y volví a oír disparo otra vez. Entonces me di cuenta que había disparado a Juan. Y vino detrás mío disparándome. Entonces yo empecé a gatear. Él me disparaba, que me disparó el primero en el codo. Y ahí, a gatas, pues me quise como esconder y volví a dispararme. Ahí fue cuando me disparó por detrás y me salió por el, bueno, más bien por el tórax, ¿no? Y me hice la muerta. Me puse como un feto, igual que como un feto. Pero yo pensé que venía a robar. Me preguntaba el por qué. No lo sé. El caso es que yo me quedo ahí quieta sin moverme y siento como me vuelve a disparar en el muslo. Y notaba como si me salía la sangre. Ay, que no te muevas, no te muevas. Y aguantaba la respiración para que no supiera que yo estaba viva.
oí la puerta del bar y que se había marchado ya. Entonces fui arrastrándome como pude hacia la barra y vi a mi hijo que estaba tumbado al final de la barra era muy larga. Y luego, bueno, pues me di cuenta que entró la policía, pasamos, la ambulancia, que me cogían a mí y tal. Atiendan a mi hijo, por favor, atiendan a mi hijo. Y sé que, bueno, pues estaron en la camilla y ya no me acuerdo de más. El 5 de febrero estamos trabajando en esa fecha pues con los vestigios recogidos en dos hechos delictivos distintos, pero que habían acontecido en el mismo día. Uno en la Marquesina, la parada del autobús, y otro a la tarde, en Alcalá de Henares. En ese momento fue meternos al microscopio y ver. Esto es un 762 Tocarea. En el momento que el 762 saltaban las alarmas, nos damos cuenta que este autor está cometiendo hechos delictivos en distintas zonas. La primera en Alonso Cano, en Chamberí, la segunda en Alameda de Osuna y la tercera en Alcalá de Henares. Y ahí el laboratorio de balística ya sabe que es el mismo. Ya sabe que está trabajando con la misma persona. Sabemos que si va a seguir no va a cambiar de arma. Esa hasta ahora desconocida pistola Tokarev. Es un momento muy importante y lo que sí decidimos en ese momento es no comunicarlo a nadie. La gente no sabía que había un delincuente en serie, lo sabíamos nosotros y el investigador exclusivamente. Nos interesaba que no fuera, que el delincuente no supiera que ya andábamos muy cerca de él. No estáis escuchando. ¿Dónde salen estos? Resulta que la policía ya sabía Sí, de la que había nada. un asesino en serie antes de que empezaran a tirarse las cartas cuando solo había un as, pero surgen un montón de dudas. En unos había cartas, en otros no había cartas. ¿Qué estaba pasando allí? Como comprenderán, en la actualidad internacional, aquí en casa seguimos pendientes de asuntos muy importantes como el caso del asesino de la Baraja. Caso en el que hay una importante novedad. Los investigadores creen que el asesino no habría cometido 3 crímenes, sino 5. En todos utilizó la misma pistola, pero en 2 de ellos no arrojó sus característicos snipers. Estamos ante un asesino en serie que ha matado ya a 6 personas en distintas zonas de Madrid. Se está investigando por todas las líneas. Estamos ante la presencia de un loco, de un psicópata, de una persona que quiere retar, engañar a la policía. Se están estudiando todos los elementos que están apareciendo y todo aquello que por parte de los testigos se ha transmitido a la policía. La pensión era máxima, mataba a un ritmo de entre 10 y 20 días. El próximo crimen estaba al caer. Este sujeto, como le dejemos, llega al ridículo. Y eso supondría muchos asesinatos. La policía trata de averiguar la sucesión de los asesinatos para anticiparse dónde y cuándo será el próximo. Mi impresión es que puede pasar bastante tiempo antes de que deje de matar.
yo estaba en el Príncipe de Asturias, en la Cala de Henares, y bueno, yo estaba entubada y todo, o sea, cuando vino la policía me hacían preguntas y que contestar con los ojos, contestar con las señas. Y me acuerdo que el asesino este venía en un chándal, era alto, joven, muy bien peinado y con gafas de sol grandes. Bueno, en Ciberima Superviviente siempre hay posibles datos y posibles descripciones. Luego, efectivamente, nos aportó información sobre el autor. Decidimos que se confeccionara un retrato robot con la víctima. Los investigadores iban poniendo un perfil, había dos retratos robots. Por un lado tenemos el que se elabora en base a las declaraciones y a lo que cuenta la gerente del Barroja, la única superviviente es el director del que murieron otras dos personas, y luego más tarde teníamos el retrato robot, el de Anahit, es que he estado cara a cara con él durante muchos segundos. Anahit hizo uno, Teresa del bar hizo otro, y tú ves los dibujos juntos y dices, no es la misma persona. No era el mismo. O sea, eran totalmente diferentes. Creo recordar que la policía pensaba hasta que eran dos personas. Que uno iba a un sitio y otro iba a otro sitio. Porque no cuadraban los retratos. Es otro sujeto. No es el mismo. Y de ahí de nuevo, pues esas dudas que inquietaron pues seguramente a los investigadores, que dijeron, bueno, ¿existirá un segundo tirador? Había algunos que pensaban que podían ser dos personas, otros que pensaban que era una, no tenemos tampoco nada claro. Cuando hacemos un retrato robot, porque el asunto es grave y porque las líneas de investigación no están claras, difusas o son muchas. Hasta ese momento pues anda un poco perdido, porque está pegando un palo de ciego. Hombre, claro que había que hacer un cambio de estrategia y la línea 900 y el retrato robot fue dado a los medios para pedir, oye, por ayuda también, ¿no?, a la población civil. Y se ha facilitado desde la subdelegación del gobierno hoy un retrato robot del asesino que yo recomendaría a todo el mundo que se fijen bien en él por si le conocen. Es que por ahí sí que puede venir una información vital para acabar con este asunto. Está claro que hay una cierta psicosis. Bueno, pues yo le vi el jueves en el metro. ¿Cuál era su actitud? ¿Estaba normal? Muy normal y muy tranquilo. Lo que pasa es que miraba a la gente muy rara y me llamó mucho la atención que llevaba una mano metida por dentro de la chaqueta como si sujetara algo. Cuando los investigadores dan un retrato robot a la prensa es porque tienen poco donde tirar. Porque consideran que es una manera más de ayudarles, que además les puede dar un trabajo extra, porque insisto, en muchas ocasiones lo que hace es, digamos, liar más el asunto, pero tienen que jugar esa baza, y si alguien consigue reconocerlo. No será la primera vez que te llaman por teléfono y te dice, mi vecino es el de la foto, estábamos demandando ayuda ciudadana. O que se recibieron llamadas de los más locos, como siempre ocurre en estos casos, tienes que explotarla. Lo que no puede ser es que, teniendo esa baza, sigas corriendo el riesgo de que siga matando por no utilizarlo. Hay que utilizar ese comodín. Hicimos también una jugada, yo creo que eso también lo desorientó un poco. Lanzamos a los medios las líneas de investigaciones que estamos llevando, ¿sabes? Anunciando todas. Ha llegado el momento de mantener una entrevista exclusiva con el psiquiatra que está colaborando estrechamente con la policía y la Guardia Civil para perfilar la personalidad del asesino de la Barroja. El asesino que tenemos entre manos es una persona altamente frustrada y que esta frustración la vuelca en un momento dado en lo que está haciendo, en su afán de protagonismo. Al contrario de lo que algunos medios de comunicación señalan que es un sádico, no me lo parece. No se ensaña con las víctimas. Lo que hace él es experimentar con la familia. Y de hecho, es muy probable que esta persona, este asesino, estuviera viendo este programa, dado que reside casi con toda seguridad en Madrid. El mensaje, además, que intento contarle es que haga lo que haga, siempre se va a respetar. Vamos a hacer un perfil de esas hipótesis que ustedes nos han contado, que están trabajando. Sería una persona joven, veintitantos años, alrededor de 30, complexión fuerte, frustrado personal y familiarmente. Desde luego,
aficionado a las armas, digamos que un perfil singular. Es que lo de la UCI, así no me acuerdo de nada. Cuando me desperté, preguntas por tu hijo también. ¿Dónde está? Nadie te contesta. Los médicos no te contestan tampoco. Nadie te dice nada. A mí todo el mundo me ocultó que mi hijo estaba muerto. Se lo pregunté a mis padres. Y me dijo, hija, murió en el acto. No se enteró de nada el pobre. A los 9 días le enterraron. Yo estaba en la UCI todavía, cuando le enterraron. Y bueno, pues ya cuando me dieron el alta, lo primero que hice ir al cementerio a ver a mi hijo. Allí me tiraba sentada de rodillas, en la tumba de mi hijo. En el caso del asesino del naipe, estamos ante un arma muy característica. Ese arma no se encuentra en España nunca. Con lo cual, ese arma permite focalizar la investigación en unos determinados países, que es la que la usan y la que la fabrican. El arma es de procedencia rusa, de la ciudad de Tula, es la conocida como TT, Tula Tokarev. Y ese arma pues se utilizó incluso en muchos arsenales de países de influencia soviética. Por ejemplo, la versión que nos puede interesar en este caso, porque la munición es yugoslava, de la antigua Yugoslavia, pues es el modelo M57, que es la Tokarev yugoslava. Se busca un arma, la que utiliza el asesino de La Baraja. Los investigadores, que han recibido más de 800 llamadas desde que la semana pasada difundieron el retrato robot del criminal, estudian cualquier detalle del caso. De momento la pista más fiable es la del arma utilizada, por eso están barriendo Madrid de pistolas ilegales. Hacer un barrido de armas ilegales en todo Madrid, con el único objetivo de localizar una pistola como esta, de la marca Tokarev, de fabricación rusa, y que dispara proyectiles del calibre 7.62. Esta es la pistola con la que mata el asesino de La Baraja. La pistola solo se puede conseguir en los países del este. Eso lleva a los investigadores a pensar que el posible asesino haya estado en misión internacional o en alguna movilización en esos países del este. En consecuencia, pedir al Ministerio de Defensa todo el listado de militares que hayan estado en los últimos años en estos destinos, por el origen del arma, no por otra cosa. Bueno, el dato inquietante de la investigación fue aquel oficio que se remite para que desde el Ministerio de Defensa se aporte el listado de personas que tienen trastornos psiquiátricos y que pese a ello tienen la condición de militar. El IFAS es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Lo que le solicitamos era jóvenes que han estado en misión internacional, pues de 25 a 30, pues salen 12.000. Que hayan tenido una atención médica, mental. Llegamos a tener 3.000 encima de la mesa. Sorprendió el número de personas que estaban afectadas, sobre todo por el acceso que tienen a armas. Yo siempre he puesto el foco en mi carrera periodística en temas de investigación. Y dentro de la investigación empecé haciendo extrema derecha. Así son las cosas, salía una vez a la semana, salía los lunes. Y nosotros peleábamos contra los diarios y contra los canales de televisión. Era un mundo muy competitivo.
En el 2003 los grupos de extrema derecha habían vuelto a resurgir bastante. Además, en el mundo militar había habido muchas misiones a los países del este y muchas de esas personas que se habían ido a los países del este eran gente que venían del mundo de la extrema derecha. El mundo militar y la extrema derecha siempre han estado conectados y ha habido incluso investigaciones del propio ejército para eliminar o sacar a determinados componentes que pudieran ser de extrema derecha, porque eso no lo quiere nadie en el ejército. Yo tengo conversaciones con la policía y con la Guardia Civil, con mis fuentes, en las que yo les pongo de manifiesto los indicios que yo creo tener que llevan hacia la extrema derecha, y entonces a través de esos indicios son con los que ellos me reconocen que sí, que esa es una de las vías que están investigando. Y entonces yo me lanzo y escribo busca joven ultra y pongo la imagen del retrato robot que se había hecho del asesino de La Baraja. Poco arropada por la policía y la Guardia Civil, puesto que me lo ponen que esa es una más dentro de 30 teorías más que tienen, ¿no? Pero yo sí que voy segura en el sentido de que todas las piezas del puzzle encajan hacia el mundo de la extrema derecha, el mundo ultra y el mundo militar. Crímenes de Arganda, la policía continuó toda la investigación y se centró en esa línea de posible unión de la extrema derecha con los crímenes del asesino del Nike. Yo, que tenía contacto con los investigadores, nos dijeron: tenemos a uno que apunta con buenas maneras, le estamos siguiendo y hay determinadas cosas que nos hacen pensar que puede ser él. Llega una información de que hay una persona que dice que el retrato robot confeccionado por la policía se parece a un conocido suyo. Y a partir de ahí nosotros iniciamos una investigación en relación con esa persona desconocida. De tal manera que está en seguimiento mañana, tarde y noche. Vamos al País Vasco a hablar con la víctima del Barrojas y se le enseñan fotos entre las que se encuentran el de la persona que se parecía al robot. Me agobiaban porque me enseñaban un montón de fotos. Me acuerdo que me enseñaron una foto de un chico que tenía en Alcalá también un bar que se llamaba Rojas, como el mío. No era trigo limpio, tenía antecedentes. Yo decía, es que no sé y tal y cual, es que yo lo he visto con gafas, y bueno, pues le pusieron unas gafas. Le ponen unas gafas y se parecía. La fotografía de esa persona es reconocida por la víctima del Barrojas. Esta mañana un joven ha sido detenido en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. El detenido es un ultraderechista de 25 años que cuenta con antecedentes penales, portero de discoteca, exparacaidista que estuvo en Bosnia y de ideología neonazi. Exacta ya la primera noticia, se ha detenido a una persona perteneciente a Ultrasur cuya alias es Fichaje, ¿no? Y sí que se parece muchísimo a uno de los retratos robot que había hecho la testigo del Barrojas. Cuando detienen a Fichaje, para mí han detenido al asesino de La Baraja. Son todas las características que yo había dado, ¿no?, a lo largo de ese tiempo en el que yo era la única que había ido por la vía de la extrema derecha, porque uno de mis compañeros tendía a eso.
En ese contexto de esa detención se hace una rueda de reconocimiento. La rueda de reconocimiento es una diligencia policial sensible, muy sensible. Y normalmente a las víctimas van con mucha presión. Es muy delicado. Me traen de Bilbao, yo estaba en Bilbao con mis padres. De hecho, me acompañó mi madre ese día conmigo. Una habitación pequeña, oscura, me daba miedo entrar. Y cuando entré y vi allí a todos los tíos, me tuvieron que sujetar de los brazos porque me daba miedo. Estaba horrorizada. Y quería salir de allí lo antes posible. Cuando se reconoce a una persona, vamos, sabes bien que puede ser él, se reconoce rápido y ahí estuvimos mucho tiempo. Sí. Recuerdo que la juez, pues sí, un paso adelante. Ahora, aquí se pongan ustedes perfil. Pusieron 4, igual que el detenido, pero vamos, como gota de agua, ¿sabes? Todos se parecían, todos. Pero yo lo había visto en las fotos, me habían enseñado a la policía y claro, como le reconocí de las fotos que me habían enseñado, pues yo dije que la había reconocido. Resumiendo, que la señora Teresa dijo que sí que era. La verdad es que en este tema, en el tema del reconocimiento de este individuo, pero estuvo sujeto a nuestras discrepancias entre nosotros mismos. Faltaban datos, y sobre todo faltaba situar a esta persona en los escenarios del crimen. Es más, él, cuando le detienen en su chalet en Alcalá de Henares, dice, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Esto de qué va? Y empieza a hablar de un tema de drogas. Dice, no, queda usted detenido como presunto autor de los asesinatos del Maipe. ¿Qué me están contando? No hubo ningún dato, ningún hecho que permitiera decir que al menos en uno estaba en los escenarios del crimen. Y el joven estuvo más de un mes en prisión. Los investigadores me decían, hay algo que no cuadra. Sabemos que sí, que es un tío malo, que se dedica, que es neonazi, que puede estar traficando con esto, que puede estar haciendo lo otro, pero no es un asesino. ¿Es o no es? Dice, no es. Digo, pues, si no es, ¿por qué detenéis? Se me quedó uno de los investigadores así mirando y dice, ¿qué hay el próximo domingo? Entramos en la última semana de campaña electoral, los partidos multiplican sus actos públicos. Las peticiones de voto de los distintos candidatos a 4 días de las elecciones se hacen cada vez más intensas. Cuando uno pregunta a los madrileños cuál es el problema que a usted más le preocupa o cuál le parece el principal problema, contestan que la inseguridad ciudadana. Finalizan así 15 intensos días de campaña electoral. Digo, no me fastidies, me vais a detener por las elecciones. Dice, yo no te he dicho eso. Digo, vale, ya me has dicho bastante. Efectivamente, le detienen el jueves justo antes de las elecciones, cuando los propios investigadores dijeron, señores, este no es el asesino del Maipe. Y a partir de ahí yo ya empiezo a publicar que esto fue una detención por mandato político. Hoy hemos sabido que la policía aún está lejos de localizar al conocido como asesino de la Baraja. El juez ha puesto en libertad sin fianza al hombre que se vinculaba con el asesinato de 2 personas en el bar Rojas de Alcalá de Henares, un crimen que en principio se relacionó con el caso de la Baraja. 3 semanas después de su detención, el juez considera que no hay pruebas suficientes para prolongar su prisión. Si tú vas dando pasos acertados, todo va confluyendo de una forma sencilla y fácil, encaja, pero como fuerces la verdad, como fuerces, al final por algún lado estalla y tiene. Aquello fue más razonable, lo de ese joven. Todo lo querían hacer muy rápido. Te presionaba tanto que al final me daba cuenta diciendo,
quieren quitarse el caso de encima ya. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo pues, fue desapareciendo de los titulares, de las noticias, dejando lugar en la escaleta a temas de actualidad. El Partido Popular ha ganado en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. 32 militares españoles han muerto en un accidente de aviones del ferroviario que se ha producido en Chinchilla, Albacete. Josué ha terminado su gira por Oriente Próximo con una visita a las tropas. 4.000 kilos de cocaína y 13 detenidos es el resultado de Alcira, una mujer ha muerto y otra ha resultado herida grave. Algunas siguen afectadas por el chapapote, por lo que necesitan. Con la llegada del verano aumenta el riesgo de incendios. En plena campaña para combatir La de calor está dando mucho trabajo también a los servicios de urgencia. ustedes pecan en español. Así terminaba su breve discurso. Puertollano es una ciudad de unos 50.000 habitantes que está en el sur de la provincia de Ciudad Real. Es una ciudad de pasado minero en el que mucha gente de todos los sitios de España fueron a trabajar allí. Y el 2003 es un año, sobre todo un verano, de aciago recuerdo para toda la gente de Puertollano. Éramos el foco de la noticia y siempre por noticias malas. Y no es a lo que estamos acostumbrados ni por supuesto lo que le gustaría a nadie. Hay fechas en la vida de un periodista que yo creo que no se le van a olvidar en la vida. Y una de ellas es el 3 de julio, precisamente. Era jueves, el día anterior fue el cumpleaños de mi mujer. Por eso me acuerdo perfectamente. Es un día que jamás olvidaré, desde luego. El día 3 de julio estábamos en un registro en Salamanca. Y estando en el registro de Salamanca, recibimos una llamada telefónica advirtiendo de que alguien se había presentado en la comisaría de Puertollano diciendo que era asesino de la Baraja y además aportando varios datos. Estaba de turno de tarde, recibimos por la emisora una llamada del policía que estaba en la central pidiendo apoyo porque tenía problemas. Y cuando llegamos a la puerta de la central nos encontramos a esta persona. Vengo a entregarme. Digo, ¿a entregarte qué has hecho? Se he matado a 6 personas y herido a otras 3. Tenía síntomas, yo creo que evidentes, de estar bajo los efectos del alcohol. Y bueno, pues en todo caso yo le dije, bueno, pues pasa para adentro y ahora nos cuentas. Cuando nos comunicó que se identificaba que era el asesino de la Baraja, se llama a la comisaría de Policía Nacional y se le dice, tenemos una persona que ha venido aquí a la jefatura, se ha identificado como el asesino de la Baraja, inmediatamente mandaron un Z y lo recogieron en nuestra jefatura y se lo llevaron. Llegaba de mi casa a trabajar y me encuentro otro martes. Lo recibo en comisaría y ya empezamos a hablar con él. Él relata que el primer asesinato lo cometió en el centro de Madrid, en una portería. Pasó a la portería, le dijo al portero que se pusiera de rodillas y sin más palabras lo mató. Delante de un crío de corta edad. ¿Cómo te basas en que has sido tú? Y dice, bueno, en la mesa tenía una cartera con mucho dinero y no la toqué. Entonces ahí ya empezamos a contactar con Madrid, comentamos eso y dijeron que siguiéramos preguntándole por el tema de los demás. Relata que el segundo asesinato lo cometió en una parada de autobús, que había un hombre solo, llegó, paró y lo mató. Y dejó ahí una carta. Era de copas. Me relató todo lo que era el asesino de la Baraja, que se había matado en un sitio, en otro. Y luego ya el último que hizo fue a una pareja de rumanos en un parque. Ahí se me pusieron los pelos de punta. La conversación duró unas 3 horas. Él estaba tranquilo, muy sereno, narrando todo lo que decía. Que lo podía comprobar llamando al grupo de policía judicial que llevaba el caso en Madrid, porque no había salido el detalle de que las cartas estaban marcadas con un punto de rotulador. Que ese detalle no había salido en la televisión. Ahí es donde yo ya digo, ese es el tío, porque quiso
solamente lo sabía el que lo había hecho y nosotros. Ese dato solo lo manejábamos los investigadores, nadie más. Terminamos el registro que estábamos haciendo en Salamanca y nos dirigimos rápidamente hacia Puerto Llano. Bueno, por ese momento estaba clarísimo, tenía muy claro que estábamos ante el autor. Estamos ante el autor de los hechos. Se decide por parte del grupo de homicidios que se detenga en Puerto Llano a Alfredo Galán. Se llama Alfredo Galán. Alfredo Galán. Alfredo Galán. Alfredo Galán. Alfredo Galán Sotillo. Alfredo está custodiado por los compañeros de seguridad. Se decide en ese momento que bajemos un guardia civil y yo a hablar en primera persona con él. Una persona que en un primer momento dio una sensación de frialdad absoluta, con tics en los ojos, con respuestas monosílabas. Teníamos, hombre, el miedo que sabías que era una persona que sabía cazar. Era muy peligroso. Estábamos enfrente de alguien que nos traía de cabeza durante meses atrás, ¿no? La pregunta que mucha gente se hace en este momento es ¿quién es Alfredo Galán? ¿Quién es el hombre que dice ser el asesino de La Baraja? Tiene 26 años, es huérfano de madre y fue criado por su abuela. Tiene 4 hermanos. Vivía en Villalbilla, un municipio de Madrid. Sus conocidos nunca le vieron como una chica. Era mal estudiante, muy repetidor y se hizo militar porque sentía un gran amor por las armas. Sobre las 8 de la mañana me llama mi jefe y dice, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y digo, ya, me lo temo. Dice, sale echando leches para Puerto Llano, pero ya mismo. Hay una vorágine de cámaras, de periodistas, de fotógrafos, y cada vez llegando más, cada vez llegando más. Alfredo Galán está en los calabozos, pero pasa el tiempo suficiente para que se le pase la borrachera. Cuando se le pasa la borrachera a Alfredo Galán, niega todo. Que sí, que si no. A estas horas todavía no está claro si el hombre que ayer se entregó a la policía en Puerto Llano es el buscadísimo asesino del naipe. La tensión ha sido máxima en esta comisaría toda la mañana. Esta noche se había confesado autor de los 6 crímenes, pero por la mañana se ha levantado y según fuentes de la investigación no reconocían ni por qué estaba allí. Y entonces la policía dice, ojo, que como no lo hagamos bien, puede que tengamos al asesino, pero que salga de rositas de los crímenes que ha cometido. Y ahora resulta que todo se desmonta porque él dice que no sigue. Me parece realmente tremendo. Da la sensación de que en estos meses poco se ha aprovechado, poco se avanzó en la investigación. Y empieza una carrera contra el reloj, porque la policía tiene solo 72 horas para demostrar que es el asesino del naipe. En ese tiempo tiene o que pasarlo a disposición judicial o ponerlo en libertad. El traslado, ha pasado 24 horas del día desde que él se confesó el asesino del naipe, ha sido trasladado al domicilio de la familia, donde se ha efectuado un registro que ha durado cerca de hora y media. El registro de Puerto Llano comenzó como un registro más. Él estaba en la negativa, él decía no sé. Y bueno, en un momento en una de las estancias encontramos un cartucho completo percutido. Para nosotros es importante porque es del 762 Tocaret. Y ese cartucho 762 Tocaret tiene lesión de percusión. Es decir, ha estado en un arma y había intención de disparo, pero que algo ha funcionado mal.
Y lo que se ha podido afirmar es que esa percusión que tiene ese cartucho está hecha por la misma arma que está interviniendo en todos estos hechos delictivos. Y eso es muy importante, porque ¿qué hace ese cartucho en ese lugar? Cuando encontramos el proyectil semipercutido, mira, ahí lo vi que ahí cambió un poco, le vi el cambio ahí como digo, me tienes, ¿no? El hombre que ayer se entregaba a la policía en Puerto Llano y que afirmaba ser el asesino de La Baraja ha sido trasladado a Madrid. A las 12 de la noche Alfredo Galán llegaba hasta esta urbanización en las afueras de Alcalá de Henares. Ante un importante dispositivo policial, el detenido era introducido en la vivienda donde convivía con su hermana. En estos momentos se procede a un registro policial en busca de cualquier indicio que le pueda relacionar con los crímenes de La Baraja. Durante el registro, él va aportando datos, entre ellos dónde está la ropa con la que ha cometido cada uno de los hechos. También nos da datos de los polígrafos que él decía haber utilizado con los que rotulaba la una de las cartas. Bueno, ya sabe que si no estaba pillado, ahora sí. De madrugada suena el teléfono y me dice el colegio de abogados que tengo que ir al grupo 5 para asistir a una persona. Y el policía que estaba esperándome en la puerta me acompañó y me dijo, mira, es que hemos detenido al asesino de La Baraja. Yo no estaba segura de si él era el culpable, porque ni encontraron ADN de ninguno de los fallecidos, ni encontraron pólvora en ninguna de las ropas que se llevaron, ni los rotuladores tampoco coincidían, la tinta de los rotuladores con la tinta que se encontró en la parte de detrás de las cartas, es decir, que nada de lo que había en casa de Alfredo Galán podría ser base para una condena. Llamativo giro ha dado la investigación de los crímenes de La Baraja. El pasado 3 de julio, Alfredo Galán se entregaba a la policía a cara descubierta. Hoy, para sorpresa de todos, ha dicho que es inocente. Alfredo Galán no es el asesino del naipe, pero sabe quién es, o al menos eso es lo que dice ahora. Afirma que sus confesiones anteriores son todas falsas. Asegura que conoce a los culpables. Según Galán, son dos cabezas rapadas conocidos suyos, a los que les vendió la pistola que se trajo de Bosnia. Creo que es bastante factible la declaración que ha hecho hoy. Le dieron 2 meses para entregarse y que si no lo hacía, a sus hermanas le iban a poner el 5 y el 6 de copas, es decir, que iban a matarlas. Alfredo Galán Sotillo, un hombre que ha mantenido en jaque durante medio año a 150 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. De Puerto Llano y queremos verle la cara para hacerlo a Rosillas nada más. Me cría con ellos y yo nunca he visto al muchacho que haya hecho nada malo, ni él ni sus hermanos. No me quedo todo el pueblo asombrado. Este chico ha vivido aquí, pasa que ya de mayor se puede debilitar y últimamente ya no. Yo me entero de que se ha entregado cuando pongo la televisión y veo su cara. Nunca llegué a pensar que él pudiera llegar a ser el asesino de La Baraja. Disfrutaba matando a sus víctimas. Impulsivo, arrogante, narcisista. Alfonso Galán, el hombre más buscado de Puerto Llano. Alfonso Galán Sotillo, veo su imagen, digo, Alfonso no.
ese es Alfredo. Todo el mundo me empezó a llamar, oye, este es tu amigo, este no daba crédito. Alfredo se empezó a relacionar con otro tipo de personas de ideología de extrema derecha. Y no me lo creía. Y a día de hoy no me lo creo. Iniciamos la presente sesión de juicio. Señor Galán, viene usted acusado de 5 delitos de asesinato consumado. Viene usted acusado de 3 delitos de asesinato intentado. Viene usted acusado de 3 delitos de lesiones y viene usted acusado por un delito de tenencia ilícita de armas. ¿Se declara inocente o culpable de esa acusación o permanece en esa actitud de silencio? Decidí ser abogada penalista precisamente porque pensaba que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Tienes que abominar del delito pero compadecer al delincuente. Cuando llegué a la habitación donde estaba Alfredo Galán me llamó la atención que estuviera con los policías en vez de estar en el calabozo y que le subieran una vez que llegara el abogado, que es lo habitual. Le ofrecían incluso si quería beber algo, si quería tomar algo, o sea, un ambiente distendido, diría yo. Estaba contando unos crímenes con mucha tranquilidad. Parecía que se había aprendido un guión y que lo estaba relatando. Lo curioso de las declaraciones de Alfredo Galán, si las miramos, tenemos la primera declaración muy escueta cuando la realiza Puertollano y luego parece ser que va recordando muchísimos detalles. No estoy diciendo, por supuesto, que los policías le hayan dado información de una manera consciente, sino que a lo mejor inconscientemente le estaban dando más información de la que debían o hablando entre ellos él escuchó datos para adornar cada vez más sus declaraciones. Ayer volvió a autoinculparse ante un secretario judicial, aunque sigue sin encontrarse el arma que dice haber utilizado. Virginia Mayoral, ¿sabemos si el presunto asesino ha abandonado ya esa comisaría de Tetuán? No, todavía no lo ha abandonado. Estamos preparados para que en cualquier momento Alfredo Galán, el presunto asesino de La Baraja, abandone los calabozos de esta comisaría de Tetuán aquí en Madrid y se ha trasladado de nuevo a Puertollano. Allí en Puertollano se continúa buscando, como dices, esa pistola que según él empleó en sus asesinatos. Encontrar el arma, la pistola mediante, digamos que es la guinda del pastel de la investigación, ¿no? O sea, si él nos dice que el arma está en tal sitio y de repente aparece en tal sitio, pues está seguro de que esta es la persona que ha cometido el asesinato. En el momento de encontrar el arma es cuando se dice, efectivamente, este arma percutió todas las vainas y el mismo arma percutió todos los disparos. Y eso es en el momento de recuperar el arma. Alfredo Galán declaró que el arma la había tirado en un contenedor cerca de su casa. ¿Cuándo? Pues hace 1 o 2 meses, unos 2 meses. Pues a ver, no es lo mismo un mes que 2. En fin, precisó, eso fue la precisión que hizo. Hicimos gestiones en el ayuntamiento y nos dijeron que tanto Puertollano como algunos pueblos limítrofes vaciaban sus basuras o vertían sus basuras en una empresa de residuos sólidos urbanos Castilla-La Mancha que está en Almodóvar del Campo. Hablamos con la empresa de residuos urbanos y nos dijeron en tal parcela está a 1,5 kilómetros de aquí y hay que remover unas 10.000 toneladas.
En más de una ocasión han creído estar muy cerca de su objetivo porque aquí entre la basura hay muchos objetos muy parecidos a los que busca la policía. Una pistola, una cartuchera y una baraja de cartas. En su lugar han encontrado esta baraja distinta a la que dejó el asesino, casquillos de caza y objetos que a veces despistan. Ya habéis visto. Carteras, consoladores, aquí de todo. En 30 días han removido 1000 toneladas de basura y ni rastro de la pistola. Tengo un amigo en mi pueblo que era morir de estos que buscan el agua y que eso, ¿no? Con un péndulo. Y una mañana lo llevé a Puerto Llano, ya vi que el péndulo sí se movía, pero había mucho metal y entonces el bicho aquel no paraba. Hice hasta eso para poder encontrar la pistola. Tuvimos un montón de semanas allí, pues removimos pues, toneladas y toneladas de basura con resultado negativo. Y hoy se vuelve a hablar del conocido como el asesino de la baraja, porque se va a someter a una rueda de reconocimiento. En la identificación que se celebrará a partir de la 1 de la tarde, participará la joven ecuatoriana que salvó su vida después de que su novio, también de Ecuador, recibiera un disparo en la cara, supuestamente del cono. Será la propia defensa de Galán, mi ilustre compañera, Belén, quien pida la rueda de reconocimiento. El rostro de Alfredo Galán había inundado los medios de comunicación, había salido en televisión y por tanto la rueda de reconocimiento como tal estaba viciada. Es una persona fría y arrogante, desprecia la vida humana y actúa para que se convierta en una cara de carne y hueso. Y se hizo militar porque sentía un gran amor por las armas. Según la filosofía china milenaria, nos está recordando el perfil de los felinos, de las hienas, de las panteras. ¿Qué sentido tiene una rueda de reconocimiento en la que voy a colocar a un sujeto cuyo rostro ya ha sido visto por toda España? Era absolutamente inútil si no es para que alguien, alguno de esos testigos supervivientes dijera: no le reconozco, tengo dudas, o él no ha sido. La rueda de reconocimiento fue algo inolvidable. Anajín estaba nerviosísima, estaba muy descompuesta. Para mí fue muy chocante, porque esperabas que, bueno, Alfredo Galán es la persona que se ha autoinculpado, y has hecho un retrato robot, y le has visto, y es él, ¿no? Es él. El labio para ella era muy fino, su pelo era más raro, no era aquel pelo oscuro y moreno que ella recordaba, y todo eso le generaba muchas dudas. A ver, Anahit, tiene que ser él porque se ha inculpado, porque hay indicios y pruebas que le vinculan. Beatriz, no lo tengo claro, y es en ese momento cuando genera cierto desasosiego entre aquellos que lo escuchamos. Pero creo que es el 3 con dudas, y así se hace constar. Cree que es el 3 con dudas, con dudas. Esto era más que significativo, porque después de haberle visto en los medios de comunicación, la foto, en internet, en la televisión, varias veces, que ella dijera que con dudas era cuanto menos significativo. Alfredo Galán, el presunto asesino de la baraja, se encuentra ya en Soto del Real en régimen de aislamiento. Será a partir de mañana cuando un equipo de psicólogos, educadores y asistentes sociales comiencen a entrevistar a Galán. Yo me he dedicado toda mi vida profesional a la psiquiatría. El último informe que hice fue justamente el de Alfredo Galán. Lo llevaron a Plaza Castilla y tengo las primeras entrevistas con él. Nada más empezar, pues me empezó a contar cosas y yo me quedé sorprendido porque lo habitual es que una persona que ha cometido un delito, pues lo niegue, y no solamente no lo negó, sino que dio
durante 4 entrevistas muchos datos y muchos detalles de todo lo que había hecho. Y no me daba tiempo a escribir todo lo que decía porque decía demasiadas cosas. No eran síntomas de patología mental, eran síntomas de una manera de ser. El informe psiquiátrico lo hago yo y tengo como complemento, pido a una psicóloga de mi confianza para que le haga un estudio psicológico para confirmar o corroborar los perfiles de personalidad que no estaban claros en las entrevistas. Le hago 2 tipos de pruebas. Le hago pruebas psicométricas, que son las que normalmente todo el mundo a lo mejor conoce, contestar pues verdadero o falso, mucho o poco. Luego hay otro tipo de pruebas que son pruebas proyectivas, en las cuales la persona, bueno, pues tiene que dibujar. Entonces yo le pregunto que cómo se ve él y si recuerdo que me dijo que se veía feliz, tranquilo, contento y viviendo con su mujer, felices los dos y millonarios. La sensación que a mí me da cuando yo oigo esto, pues un poco es una sensación un poco contradictoria, habida cuenta de la situación real en la que él está viviendo. De su familia, bueno, pues me cuenta, son los hermanos que tiene, que la madre fallece cuando nace el hermano pequeño, cuando en la infancia hay a lo mejor pues carencias, ¿no? Como es la de una figura materna, un padre muy impositivo, muy autoritario, pues evidentemente puede tener consecuencias. Lo que sí que es difícil, lo que no podemos asegurar es una relación de causa y de efecto. Una vez que detienen a Alfredo Galán, se inicia otra carrera contra el reloj de tantas que hemos tenido en este caso. Y claro, empiezas a hablar con todos los abogados, con todas las acusaciones, con la fiscalía, con unos y con otros, hasta que al final consigo el informe psiquiátrico de Alfredo Galán. Es de mujer. Desde que Alfredo Galán se entrega en Puerto Llano, empieza la construcción del juicio paralelo. Hoy hemos conocido algunos datos de su informe psiquiátrico. Impulsivo, arrogante, narcisista. Que asesinaba por el placer de conocer que se sentía matando. Han dicho que él mataba para saber qué sentía, pero que no sentía absolutamente nada. Que solo quería demostrar lo fácil que es matar. Entiendo que se debía de ser más cuidadoso, ¿no? en este tema, ¿no? En el tema de las filtraciones. Creo que siempre va a distorsionar un poco, pero sobre todo también es por mantener la privacidad de la persona. Lo que nunca buscábamos es que se fomentara la culpabilidad de esta persona antes del juicio. Nosotros, nuestra labor es informar. Y nosotros con ese documento joder, mamá, joder. A callarnos. Yo en cada entrevista no suelo estar más de una hora como máximo. Tuve 5, por ahí, creo recordar. Y siempre considero que lo que conseguimos es llegar un poco a la superficie de la persona, pero el fondo de las personas no son las que yo están no en la habitación. Que llegamos prácticamente. Y yo a Alfredo Galán no puedo decir que le conozca a fondo, le conocí lo suficiente para hacer el informe. Yo a Alfredo Galán Sotillo le conocí cuando entré en el destacamento y casualmente pues estábamos en la misma compañía y me tocó por H y por B la misma litera. Era complicado salir de un pueblo y demás, no era fácil. No, a mí no me fue fácil. Con 18 años y pico y que una persona que no te conocía nada me abrió todas las puertas de su amistad y tal, pues ese día le conocí y hasta el día de hoy.
conocí a Alfredo Galán, si no recuerdo mal, en el año 99. Nosotros estábamos ahí en la unidad y teníamos que correr juntos, teníamos que hacer combate en población o disparábamos. Y entonces, pues bueno, él era una persona muy tímida, pero cuando cogías confianza con él y cuando él consideraba que te habías ganado su confianza, te abría totalmente a ti y era una persona cercana, próxima, y yo diría que además era amigo de sus amigos. Pues estamos en la compañía, en Legoloso, y llegan y dicen, va a ir un destacamento a Bonia. Nosotros fuimos en una misión de paz, o sea, nosotros no fuimos cuando ya existía un conflicto bélico ahí, o sea, realmente nosotros fuimos allí de ayuda humanitaria. Es cierto que a lo mejor hemos visto cosas que con 18, 19 años, pues una persona normal no suele ver, pero nosotros allí nuestra misión principal era ayudar a la gente. Nosotros ahí desarrollamos un nivel de camaradería que es propia de los militares porque estamos pasándolo mal, pasándolo bien y en todo momento estamos juntos. Entonces eso desarrolla un vínculo muy fuerte, somos como hermanos. Cuando tú terminabas tu misión podías salir a los bares de la zona. En un entorno en el que bebíamos, por así decirlo, cantidades industriales, pues muchas veces, pues evidentemente te suceden cosas, a lo mejor alguna pequeña riña con alguna persona que estuviese en un local, pero no era una persona especialmente agresiva. Todo lo contrario, era una persona que con el resto de personas se mostraba de ese modo tímido. ¿Estás trayendo folios? Sí, pues no había. Nosotros allí lo que tratábamos es de que la población entregase la... No sé, yo la última vez les traje. Entendíamos que entre la población civil no podían existir ese tipo de privilegios de tener armamento. Yo no sé qué gastas tantos folios. Había bastante mercado negro porque cuando nosotros íbamos a tiro venían los lugareños y a lo mejor nos ponían en una manta pues granadas, cuchillos de combate, munición, pistolas, ahí tenías alcance a todo ese tipo de material. Y todos nos llevamos algo. Yo en concreto me llevé un cuchillo de combate de un AK, otros se llevaron granadas. Lo que él me comentó es que se había llevado una pistola en un combi. Antiguamente los televisores no eran como ahora, no eran planos, eran cuadrados y tenían una caja. Entonces él metió ahí la pistola, pero yo nunca la llegué a ver. Él nunca me la enseñó. O sea, y creo que no se la enseñó a nadie. Cuando pasamos los controles no era un control como podéis imaginaros en un aeropuerto, prácticamente no nos hacían vaciar toda la mochila, entonces pues bueno, lo miraban un poco por encima y porque éramos muchos y para el avión. Él vuelve de Bosnia con la intención de tomarse unas vacaciones y no solamente no le dan vacaciones, sino que le meten en otro infierno. Estos son los últimos instantes del Prestige. El buque partido en dos se ha hundido a 246 kilómetros del Cabo de Fisterra con 70.000 toneladas de fuel en sus tanques. Alfredo, como el resto de mi unidad, una vez yo abandoné el ejército, se fueron a recoger chapapote allá a Galicia. Allí él ya se descontrola y desde el principio empieza a tener conductas agresivas y violentas con los mandos, con los compañeros, en la calle. Alfredo, pues al parecer tuvo un episodio de ansiedad y cogió a una persona, una mujer mayor de un vehículo y la lanzó fuera y se intentó irse con el vehículo robándoselo prácticamente. Entonces le tuvieron que parar, vieron que estaba al parecer en un estado de ansiedad y se lo llevaron, lo trasladaron al Gómez Ulla y
creo que le diagnosticaron una crisis de ansiedad. Era una persona que había tenido, digamos, pequeñas descompensaciones, sobre todo con el alcohol. Le dan de alta a petición propia en un muy corto periodo de tiempo y le hacen un seguimiento ambulatorio donde es tratado exclusivamente de un trastorno de ansiedad. Él solicita la baja del ejército y mientras se la están tramitando, él sigue asistiendo a consulta periódica al Gómez Ulla, que es justo el momento en que comete al menos 3 asesinatos. Lo de la selección del personal, sobre todo cuando tienen que llevar armas, por los filtros no son suficientes. ¿Sabes dónde pone España? Que no pone España entera, pone España. Yo le veo en el mes de agosto y los resultados que yo obtengo son de una persona como que va a perder pie con la realidad, es decir, que va a psicotizarse o a brotar, se llama, porque encuentro muchos rasgos paranoides. La persona piensa que puede ser observada, es una persona muy desconfiada porque piensa que le pueden hacer daño y cuando yo le veo y veo eso me llama la atención. Se lo comento a Carrasco y es al poco tiempo de decirle yo eso cuando él cambia la declaración. Estamos en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 10 de Plaza Castilla. Es un 10 de septiembre todavía, Madrid sufre los rigores del calor. Se va a tomar declaración al asesino de la Baraja. La expectación es absoluta, quizá Elena sabía lo que iba a ocurrir, pero el resto no. Estamos situados, las acusaciones particulares a un lado del estrado y la defensa, Elena, en solitario, enfrentada a todos nosotros. Una guerrera. Porque el miura que tenía era muy grande. Alfredo Galán Sotillo, tiene usted derecho a guardar silencio, a no contestar a todas alguna de las preguntas que se le formulen, a no declararse culpable. ¿Va usted a declarar? Sí. La expectación es absoluta. Y Alfredo Galán empieza a hablar. Y de pronto, su versión es otra. Alfredo Galán se entregó a la policía de Puertollano el pasado mes de julio diciendo que era el asesino de la Baraja. Ofreció en su declaración todo tipo de detalles. 2 meses después le ha contado a la juez que todo era mentira, pero que sabe los nombres de los culpables. Ahora dice que él no ha matado a nadie, pero que sabe quiénes son los asesinos, de los que tan solo ha dejado entrever que podrían ser cabezas rapadas. Ahí dice que él no es el asesino, que es cierto que él había traído la pistola de Bosnia, pero que esa pistola se la vende a unas personas. Él ha explicado hoy que los 2 asesinos le dieron 2 meses para entregarse y que si lo hacía, a sus hermanas le iban a poner el 5 y el 6 de copas, es decir, que iban a matarlas. Cuenta Galán que entonces cayó en una depresión y pensó hasta en el suicidio, pero al final optó por entregarse. Su hermana para él era todo. Tiene una hermana pequeña, siempre hablaba de ella y
tenía un vínculo muy cercano, muy próximo con su hermana. Yo le di toda la credibilidad a este cambio de versión porque además yo tenía otros elementos que no puedo contar por secreto profesional, pero que me daban toda la credibilidad a este cambio de versión. Yo no es que me la crea, yo lo que digo es que no lo descarto, porque la forma en la que se entrega, borracho, que no le cree a nadie, con una desidia absoluta, no daba el perfil para cometer esos asesinatos. A mí me sorprendió cuando yo vi la televisión y decían que estaban buscando un tirador de élite del ejército. No era el perfil de un tirador de élite. Cuando íbamos a practicar tiro se ponía a temblar, literalmente se estaba temblando. La nueva versión de Galán permitía rellenar algunos huecos, pero no llega a hacer un relato completo. Lanza la idea de que hay más sujetos, de que él está siendo presionado, de que ha sido obligado de algún modo a autoinculparse. Pero cuando el fiscal ya empezó a hacer más preguntas, él dijo, no voy a contestar a más preguntas, de nadie. O sea, tampoco mías. ¿Por qué no agotar esta línea de investigación? ¿Por qué no permitimos que dé nombres, que identifique a personas? ¿Y si fuera cierto? Vamos a ver, ¿qué perdemos? Si no es cierto, se va a desmontar su tesis en 0, y si es cierto, quizá caigan algunas que otras personas. La respuesta de Fiscalía fue, no hace falta, no veo indicios para darle credibilidad. No me parece que sea tan inverosímil. Podría existir una relación entre Alfredo Galán y la extrema derecha porque quizá en el ejército hubiera entrado en contacto con determinados personajes que lo hubieran llevado hacia ese tipo de ideología. Alfredo al principio pues se movía en nuestro entorno. A lo último se empezó a relacionar con otro tipo de personas de ideología de extrema derecha.